Entonces, esa escritura geométrica que adopta el libro, en realidad es un grado cero de la escritura. Y el grado cero de la escritura, esto es lo más interesante, por eso es un artificio literario, es una forma de estilo. En el sentido de que esconder por completo al autor bajo la forma manual de geometría no puede sino ser un artificio literario. Del mismo estilo que, ¿conocen el texto de Séneca, Cartas a Lucilio? Séneca es un filósofo estoico que escribe en formato epístola, o sea, escribe unas falsas epístolas, porque esas cartas no van dirigidas a nadie, a un falso discípulo que en realidad hoy sabemos que nunca existió, que se llama Lucilio y que es la excusa para que él desarrolle su filosofía, que está desarrollada en otros libros, pero en esas cartas es como baja la línea estoica que a él le interesa creando ese personaje. Es un alter ego o un frontón con el cual jugar a la paleta solo, que se crea mediante ese artificio técnico. Bueno, el artificio técnico de Spinoza es el manual, o sea, lo que es la epístola en Séneca para poder hablar de sus propias ideas como si le hablara a un discípulo que no existe, y eso le permite, por un lado, hablar del tipo de discípulo que habría que ser, el tipo de discípulo que el estoicismo necesita y requiere. Hablar del el tipo de discípulo que él mismo, Séneca, debe haber sido, podría haber sido o debiera haber sido. Hablar de las ideas, o sea, es el recurso que adopta para poder hablar sus ideas. Como Platón escribe diálogos tipo tragedia, Spinoza adopta la forma manualística. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos leído un poema de Borges? A Borges le interesa mucho y le gusta mucho Spinoza. ¿Cuál es una de las obsesiones borgianas? Una de las grandes obsesiones de Borges. Laberintos, espejos, máscaras. Exactamente, el doppelganger. Hablar con el sí mismo, un otro que es él. Como vieron que hay personajes en los cuentos de Borges que es Borges. Claro. Y se habla además, se habla a sí mismo en el cuento. Y tiene cosas interesantes para decirse, que es lo peor de todo. Como Spinoza también tiene cosas muy interesantes para decirse. Entonces, yo creo que en parte a Borges lo fascina Spinoza, porque Spinoza también realiza ese proyecto, incluso antes que él, de generar un doppelganger, generar un otro que, a diferencia de Séneca, lo genera con la forma Lucilio y la forma epistolar, él lo genera con la forma manual de matemática y de geometría. Pero es un otro, eso le permite salirse de sí para poder dialogar con alguien. Un poco como hace Asterión en la casa de Asterión, del cuento de Borges, que habla con un Asterión y lo pasea por el laberinto, por ejemplo. Un poco, todos estos cuentos van de tarea también como parte de este grupo. Ya haré un taller que sea Spinoza y Borges. Sí. Le dedica 2 sonetos, ¿no? Borges. Le dedica 2 poemas, uno por lo menos que yo me acuerde, que lo habíamos visto la otra vez, y hay un montón de cuentos, que ahora los voy a decir porque quiero que los lean, donde podemos encontrar grandes reminiscencias espinocianas. No directas, no dice, bueno, acá hablo de Spinoza. Una es la casa de Asterión, esta idea del doble, donde necesitas de un otro, estás solo y aislado, tal vez hasta por propia voluntad, como es el propio Asterión, y te interesa hablar con alguien de tus ideas. Otro cuento importante es Milagro Secreto. Milagro Secreto, ¿lo leyeron, Milagro Secreto, de Borges? ¿Podés, no, sin spoilearlo? Algo. Te voy a contar la primera página, porque el cuento es una cartera dentro de una cartera, como todos los cuentos de Borges, ¿no? Que mete cajita dentro de cajita. En realidad, básicamente es un judío que los nazis van a fusilar. Ah, sí, sí, me vas. Entonces lo van a fusilar y pide un deseo, que se le cumple. El cuento es el cumplimiento de ese deseo. Lo que él pide es... ¿Qué pide? ¿Qué pide, Fer? Eso no es spoiler, pero está en la primera página. ¿Qué pide? Poder completar su obra. Poder completar te está escribiendo una novela. Que le den tiempo, tiene el pelotón de fusilamiento adelante, que le den tiempo para terminar su novela. Es decir, el sí mismo, hablar consigo mismo una última vez, no de la paranoia, no de los efectos del afuera, sino que no estén tiempo para revisar y poder pulir todo. Que no estén obturadas las potencias y hacer
lo que hay que hacer. Exactamente. Y para eso se desdobla y el tiempo se detiene. Y finalmente, el otro gran cuento spinoziano de Borges es el Aleph. Y eso retoma esta cuestión de quién es el Dios de Spinoza, o cómo es. El Dios de Spinoza es un Dios ordenado, en el sentido de que es un Dios ordenado, no caótico, porque responde a un orden geométrico. Ahí viene la ética, ¿cómo se llama? La ética según el orden geométrico. Y es un orden natural. ¿A qué se refiere con un orden natural? ¿Qué quiere decir un orden natural? Que sigue determinadas leyes. ¿Y que esas leyes cómo son? Se repiten bastante. Que son las mismas leyes Para todo, sí. para todo. ¿Y a qué se está refiriendo con leyes naturales? Digo porque justamente, producto del postestructuralismo, una dice naturaleza y te agarra un ataque de caspa, ¿no? Viene Judith Butler, baja de un rayo y te tira la teoría de la performatividad del género y te convertís en drag queen. Entonces, claro, es como una cosa que pasa cuando uno dice naturaleza, te ataca una drag queen de Paris is Burning y te clava un taco, un estileto en el medio del ojo. No, no se refiere a eso, Spinoza, a la biología politizada que hoy le llamamos naturaleza. De hecho, eso también deriva en ciertos problemas porque Spinoza no se encarga de pensar, no tiene por qué, lo podemos hacer nosotras, lo hace Simondon, lo hace Deleuze y Guattari, no se encarga de pensar qué pasa con aquellos existentes que en realidad no son naturales, que son de nuestro mundo una buena parte. ¿Se entiende? O sea, nosotras ya no sabemos dónde está la naturaleza o qué significa. En el mundo de Spinoza todavía eso estaba más a mano. Hoy no tenemos ni idea, lo que nos queda de un árbol es una mesa. No, nada, no sabemos lo que es un árbol prácticamente. Bien, entonces, volviendo. Es un orden y esa divinidad está, o sea, ese Dios está ordenado y es la naturaleza porque sigue leyes que son para todos los cuerpos, en tanto cuerpos naturales, y entonces está pensando en qué, está pensando en el orden del universo, está pensando en cuestiones como los movimientos de rotación, está pensando en la física. Eso es el orden. Y eso no se altera y eso tiene un motivo por el cual se organiza y entonces cuando termina preguntándose, bueno, los por qué, a eso le dice Dios y ahí lo termina. Y ahí se termina la discusión. Entonces, es como el cuento de Borges del Aleph, pero es ordenado. Entonces lo que ustedes tienen que recordar es que el Dios de Spinoza o la naturaleza en realidad es un Dios extensivo donde están todas las cosas, todas juntas al mismo tiempo y a diferencia del Aleph, en orden. No de manera caótica y enloquecedora, sino de manera ordenada, con un orden. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado el antecedente postestructuralista de la ausencia del autor o de esconder el autor. Lo que Barthes llama el grado cero de la escritura. Ese grado cero de la escritura de Spinoza lo está utilizando como artificio técnico literario, por un lado, para esconderse él de lo que ya sabemos de su momento histórico, por el otro lado, para generar un doppelganger, generar un doble con quien poder hablar de sus teorías, y finalmente hay un tercer punto, si no más, pero por lo menos un tercer punto que tiene que ver con que a Spinoza le interesa hacer algo inédito en la filosofía que rara vez se ha hecho y que posiblemente yo no conozco o no se me viene a la mente otro texto que lo haya hecho tal cual lo hizo Spinoza, donde a Spinoza le interesa que seamos seducidas por las fuerzas inmanentes de la ética y no por el etos del autor que lo crea. Por eso le anula el estilo. No le anula el estilo, crea un estilo de grado cero. Es decir, es un estilo de grado cero. De hecho, es el más difícil de los estilos porque es el estilo que no muestra el artificio. Para que puedan entender más o menos qué es el grado cero, en este caso de la escritura, es aquel grado donde yo puedo, mediante la artificiosidad técnica, incluso destruir, ocultar, velar, que ahí hay un artificio. En nuestra cultura el ejemplo de eso es la fotografía. No hay nada
que esté más mediado técnicamente que la imagen fotográfica, y no solo la del retoque digital, la analógica, digo, es una máquina la que lo hace. Y sin embargo, la gente ve una foto y cree que es la realidad. Eso es, como para explicarlo de alguna manera, la operación mimética o el grado cero. Entonces, ¿qué hace Spinoza? Spinoza desea que leamos y seamos seducidas por la fuerza inmanente de las ideas y los conceptos de la ética, y no por Spinoza y su estilo de escritura, sino por lo que la ética dice, como si la ética lo dijera y él fuera un medium entre ese orden geométrico y lo que el texto expresa. La forma que encuentra de realizarlo es esa forma de manual de geometría. Los postestructuralistas retoman, no sé si la idea es retomar la antigüedad, pero digamos, hacen orbitar algo de estos conceptos de la antigüedad del medioevo y empiezan a hablar de enunciados múltiples. O sea, hay una multiplicidad, porque en principio yo no es uno, como bien se ve en Spinoza. Digo, somos modos del ser, no hay individuo, estamos todas interconectadas, lo que hay son haces de relaciones que nos conectan y nos componen o nos descomponen, o sea que hablar de individuo, eso no existe, existen las composiciones, y por el otro, o sea, ya el individuo no existe dentro del individuo, o sea, siempre el individuo es más que uno, y es fundamental entender esa cuestión para hablar de multiplicidades, y después por esto otro, ¿no? Que todos los textos son, como bien lo sabe Borges, parece que María Kodama lo ignora, pero como bien lo sabe Borges, todos los textos son otros textos y son escritura de otros textos. De hecho, uno de los conceptos fundantes de la ética, como es el ser lo que se puede, el possessed, nadie sabe lo que el cuerpo puede. ¿Cómo sé lo que soy? Poniendo el cuerpo a la experimentación. Esa idea del posse, el infinitivo del verbo poder en latín, más la tercera persona del verbo esse, ser en latín, que da possessed, posse más esse, tercera persona est, possessed, ser lo que se puede, no es de él. Ese concepto es de un filósofo medieval escocés que se llama Nicolás de Cusa. O sea, ese es el primer choreo. Así empieza la ética. Choreándolo eso. Eso no era choreo en el mundo de Spinoza. Eso era hacer filosofía y literatura. No se hacía de otra manera. No se hacía como hoy, tratando de demostrar esto no se le ocurrió a nadie, o escondiendo que eso ya había sido pensado y que vos lo retomabas. Eso es el rizoma. Spinoza no quiere que vos no sepas que eso es de Cusa. Le interesa abrevar en esa genealogía. No le interesa que vos no entiendas que está dialogando de algún modo con Descartes. Quiere que lo sepas. No quiere venir a decir, no sé quién es, ignoro, ¿quiénes son? No dice eso. Claro. Tipo Moria. Claro, no, es un rizoma, así se escribe. O sea, se escribe en red, es una órbita. Por eso no hay autor. Y esa es la parte mística, como la mística de la antigüedad, en realidad eso viene de otro lado, lo cual estoy llevando la familia al fango, como diría Mirta, ¿no? Pero la llevo nomás. Estoy arrojando la familia al fango, pero eso es un poco las teorías de la teoría literaria del primer formalismo ruso de Víctor Shklovsky, cuando Víctor Shklovsky dice que las ideas no son de nadie, son de Dios. O sea, las ideas están dadas, son siempre las mismas. ¿Qué hace la literatura? Combinarlas de manera diferente. La originalidad está en el procedimiento, en la obra de arte como artificio. O sea, en el artificio. ¿Cuál es la originalidad de Spinoza? El artificio manual para generar un otro. Un otro que puede ser el mismo y que probablemente sea el mismo porque la ética no circulaba, pero que con el transcurrir del tiempo somos nosotras. Ese otro con el que está hablando, no es él. Fue él en el momento en el que lo escribió y a posteriori somos todas nosotras. Y eso es ese otro que genera a partir de este artificio. Y entonces, esto también es como para recargar las tintas de que pese a lo que nuestro mundo teleológico de avance para adelante, progreso,
todo, no sé, rápido, avances estratosféricos, en realidad las cosas se modifican con muchísima más lentitud y funcionan en órbita. Parece que pasó muy rápido, que es muy rápido, pero es simplemente una apariencia. Digo, son ideas que todavía están orbitando. Entonces, bueno, me interesa que les quede claro también esto, que forma parte de las cosas que dice Smith, de el texto seduce de manera inmanente y para eso se esconde él. No intenta tener un estilo como estamos hoy acostumbradas a que los autores, incluso los autores de filosofía, tengan un estilo muy marcado que vos podrías decir, o sea, una puede saber que está leyendo a Derrida o a Foucault o a Barthes o a tal o cual, incluso antes de saber que el título le pertenece a ese autor por la manera en la que está escrito. En cambio, en Spinoza intenta hacer un proyecto completamente contrario, se está escondiendo. Por otro lado, ese esconderse también tiene que ver con que el texto seduzca inmanentemente, y porque el texto intenta presentar, es como el Aleph, como ese agujerito que está en el subsuelo en el cuento de Borges, ¿no? En el sótano en el cuento de Borges. Ese estilo lo que hace es permitirle a Spinoza presentar la verdadera estructura de la realidad. No es él, es la verdadera estructura de la realidad. Ustedes me podrían decir, y estarían en lo cierto, bueno, según Spinoza, desde ya, lo que hace Spinoza, a diferencia del resto de las otras personas, es hacerse cargo de que lo que es para una es lo que es. Él se hace súper cargo, ¿entendés? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué estoy intentando decir con esto? En general, la gente empieza con ese según vos como relativización, como si hubiera muchas realidades, cuando en realidad la realidad es lo que una cree. Esa es la única verdad, la realidad de una. Bueno, entonces Spinoza lo que hace es presentar lo que él cree que las cosas son así, este es el orden geométrico. Está dado, es divino y se llama naturaleza. Claro, la naturaleza en tanto la clorofila, en tanto una molécula, en tanto, no sé, los centros de gravedad que tienen los planetas que permiten que los planetas giren su propia órbita y que todo vaya hacia el centro, no en tanto que vino el doctor, naciste y te dijo, es una nena, de acuerdo a un paradigma inventado artificialmente a lo largo del siglo XVIII-XIX, solidario con el capitalismo. Nada, no. Bueno, eso es lo que hace la filosofía. La filosofía te hace detestar la invisibilidad, te hace no tolerarla. Frente a la intolerancia, la intolerancia que es en Spinoza. Una pasión alegre, la intransigencia. La tolerancia es una pasión triste, no hay que tolerar. La tolerancia lo que te hace, te produce algo que no combina con tu cuerpo, te produce un envenenamiento. Te envenena. Frente a eso hay una postura más de corte spinoziano, que es la de la gente tímida, que era la que tenía Deleuze, la no confrontativa, pero que no por eso es menos agresiva. Tiene otra manera de ser agresiva, que es te corta en seco, te baja la persiana sin decirte ni chau. Chau, no te habla más, no te contesta. Te desconecta, está bueno ¿sí? Eso está bueno. Sí. Y hay otra, de alejarse de sí, eso que y hay otra más nietzscheana, donde Nietzsche se pasó el resto de su vida haciéndole burlas a Wagner. No lo podía superar, se pasa la vida burlándose de Wagner. Tuvo un periodo. Sí, hasta que se dio cuenta que Wagner era un pelotudo. Entonces, finalmente se pasó a la otra parte de su vida como haciéndole burlas a su ex amigo. Vos decís, bueno, Nietzsche supérelo, pero bueno, darse con, ser afectada por, se logra a partir de subirse a esa plataforma de despegue llamada, que es el vector, el famoso vector que te da la indicación, que es la pasión alegre, que hasta si se quiere es, nuevamente, volviendo a esta idea de lo natural, entre muchas comillas, porque ya saben que lo natural en Spinoza no es el mundo de la biología política que niega que es política y construida, en el que vivimos inmersas en la actualidad. Para dar un ejemplo físico, ¿les duele alguna vez una parte del cuerpo? ¿Vieron que el cuerpo adopta solo una posición? Por ejemplo, me duele la barriga, ¿qué hacen cuando les duele la barriga? ¿Cómo se ponen? Hacen esto, ¿no? Sí. Bueno, es una posición antálgica, no necesitas que alguien te la enseñe, no necesitas que alguien te diga, apretate un poco la barriga. Tal vez tenés gases y así los desprendés.
Para eso lo hace el cuerpo, lo hace solo. Como a mí me duele la rodilla, entonces cada tanto la estira. Se estira sola, no le tengo que mandar la información. La rodilla sabe que la tengo que estirar. Busca su propia situación antálgica. Antálgica, que es en griego lo que evita el dolor, el sufrimiento en realidad, ¿no? O sea, lo busca solo el cuerpo. Bueno, ese es el vector alegría. Te da la indicación de para dónde sí o para dónde no. Entonces la ética es el mapa. Alguien había dicho mapa por ahí, no sé quién. Pero para otra cosa totalmente distinta. Bueno, pero es Pero esto. dijimos mapa, sí. Mapa. Sí. Es el mapa para liberarnos de las pasiones. Es un manual de instrucciones para liberarnos de las pasiones. Porque las pasiones son ataduras. Las pasiones lo que impiden es ese diálogo con el sí mismo. El diálogo con el sí mismo, el poder dialogar con el sí mismo, o el sí misma, como les decía, que es un lugar común de ciertas filosofías de la antigüedad clásica hasta nuestros días, es un tropos dentro de la filosofía de todos los tiempos. Y es el único lugar al cual, si una llega, no importa lo que pase en el exterior, se logra la imperturbabilidad. Es el único lugar. Simone de Beauvoir tiene una frase de construir una fuerza dentro mío, no me acuerdo cómo sigue la frase, que es imposible de destruir. Esa es una de las labores filosóficas, construir ese diálogo con el sí mismo. Diálogo que en el caso de Borges adoptó la forma literaria, pero que en el caso de Spinoza, la forma ficcional me refiero, literario es todo, ¿no? Que tuvo la forma ficcional, y en el caso de Spinoza tiene la forma filosófica. Pero implica un trabajo. Claro, sí, es un implica trabajo un esfuerzo, diario, como una entrenar. labor. Como entrenar, Sí. es un trabajo diario, Sí. no es que me viene. De hecho, Hay que buscar entrenar tiene mucho que ver, porque entrenar tiene mucho que ver, por eso los griegos se la pasaban de la palestra, del gimnasio a la filosofía, y de la filosofía al gimnasio, así yendo y viniendo, justamente porque una de las cosas que hace el entrenar es obturar la actividad mental y que piense el cuerpo. A punta de cansancio lo hace. Se puede hacer de otras maneras, no es la única. Digo, ese diálogo con el sí mismo también se logra dejando de hablar con... Es paradójico, pero es dejando de hablar con algo que le decimos yo y que en realidad no es nadie. Bueno, sí, son esos aparatos a los cuales estás conectado y que están hablando todo el tiempo. Bueno, Spinoza, Smith lo lee como un hedonista, alguien que disfruta de la vida. Claro, tiene un disfrute por la vida muy particular que para lo que es el hedonismo capitalista contemporáneo no se termina de entender porque es un hedonista. ¿Cómo se puede decir hedonista una persona que vive mirando arañas en su techo, encerrado en una habitación, escribiendo y leyendo libros? Bueno, ese era su modo de disfrutar la vida. Bueno, es una de las cosas que hace Spinoza. Frente a esa imbecilidad que le viene, porque cada tanto le viene algún boludo, le llegan los boludos. Si tuviera Facebook en este momento, le llegarían los boludos por el aire. ¿Entendés? Le llegarían... Voy a contar y la prendo fuego y esto va, porque no lo puedo creer, o sea, horas grabadas en internet para que alguien que no conozco, no sé quién es, no tiene forma física, no tiene entidad, no tiene foto en un perfil con nombre y apellido, no es nadie, no sos nada, nena, al lado del pollo, no existís, me escriba un mail diciéndome que me quiere mandar un artículo propio de ella sobre post-porno. Imagínate lo que a mí me interesa en este momento, el post-porno, quedaste re lejos, eso de otro tiempo. No importa, me lo quiere mandar porque no se le ocurre mejor lectora que yo para que le lea su asqueroso artículo de mierda. ¿Entendés? Claro, yo no soy Spinoza, tengo un devenir Spinoza, Spinoza eso hubiera contestado con prudencia. Yo soy virulenta, ¿entendés? Soy virulenta. Muerdo, no me sale, soy agresiva. Vos sos una francotiradora. Y no sé, soy como un perro malo, ponele. Perro malo. Pero a lo que voy es, como eso es la imbecilidad, y la filosofía te hace detestar ese tipo de intercambios. ¿Cómo a otro ser humano se le puede ocurrir que la manera de llegar a vos a intercambiar es mediante el narcisismo de hacerme laburar gratis? ¿Entendés? ¿Cómo se le puede ocurrir en la mente a alguien eso? Bueno, esa persona está respirando el oxígeno que hoy no consumió un pobre negrito en África y murió. Morite. Claro.
¿Entendés? Claro, pero son Está malas bien. épocas para los cínicos. Spinoza no era un cínico. Spinoza ante eso se retiraba. Se retiraba y decía, no, qué espanto. Era más tipo de Deleuze. La gente tímida es así. Y después está la otra, más nietzscheana, tiene que ver con temperamentos, con espíritus. Nada más que eso. Pero es lindo tomar cosas, aprender de Pero ellos. ¿entienden lo que quiero decir? ¿Para qué sirve la filosofía? Sirve para... Porque ahí, digamos, esta caracterización de la invisibilidad que estás haciendo vos tiene que ver que es con... muy frecuente, muy frecuente. Lo creo. Pero cierto. Digo, tiene que ver con esto de equivocar las causas y los efectos, o sea... A ver, yo creo que tiene que ver con que nada, estamos rodeados de pelotudos. Como de arriba. me gusta más esa...